Saludos cordiales, estimado ingeniero Denis Forti. Soy la estudiante Maite Zamora de sexto C Administración y el día de hoy vamos a estar hablando un poco de lo que es el tema de las cédulas presupuestarias. Primero tenemos que entender un poco qué es. Podemos pensar que las cédulas presupuestarias es un documento de identidad como la cédula de identidad, pero no es así. Las cédulas presupuestarias son documentos, sí, pero estos contienen información detallada de cada uno de los componentes del presupuesto de una empresa, ya sea una entidad pública o una empresa privada. En ellas se realizan los cálculos necesarios para proyectar los ingresos, costos, gastos, inversiones y necesidades financieras durante un periodo determinado, o mejor dicho, un año fiscal. La palabra cédula proviene del latín cédula, que significa hoja pequeña o nota escrita. Con el tiempo, en los ámbitos contables, financieros y administrativos, este nombre se lo fue adaptando. Se le fue adaptando y comenzó a utilizarse para nombrar los documentos auxiliares donde se registran los datos y cálculos que respaldan un informe principal. Ahora, ¿por qué no simplemente decirle presupuesto? ¿Por qué se le dice cédula presupuestaria? Se le llama así porque en contabilidad y finanzas una cédula es un documento o un formulario que reúne la información específica y detallada sobre un tema determinado. El término proviene del ámbito administrativo, que se lo menciona así como un papel de trabajo que respalda los cálculos y registros. Bueno, en el caso de los presupuestos, cada cédula contiene un cálculo de una parte específica. Si estamos hablando de una empresa privada, se menciona o se es más específico en los cálculos, como son las ventas, la producción, las compras, mano de obra, materia prima, etcétera. Por eso no existe una sola sede, sino varias que cumplen esta función. Bueno, ¿y por qué no simplemente decirle presupuesto? Porque el presupuesto maestro, por decirlo así, es un documento final en el que se reúne toda esta información financiera de la empresa, mientras que las cédulas presupuestarias son solo los documentos previos que permiten construir este presupuesto. Podemos hacer una pequeña analogía de unas cédulas. Las cédulas presupuestarias son como una pieza de un rompecabezas, mientras que el presupuesto maestro es el rompecabezas completo, una vez que todas estas piezas se han juntado. ¿Para qué sirve la cédula o las cédulas presupuestarias? Bueno, pues tiene como objetivo principal planificar y organizar los recursos económicos de una empresa o en una entidad pública para facilitar el cumplimiento de los objetivos. Si estamos hablando de una empresa privada, será para cumplir sus objetivos en base a sus políticas, mejorar la eficiencia y demás. Pero si hablamos en el ámbito público, se realizarán estas cédulas presupuestarias para proyectos futuros en beneficio a la ciudadanía, ya sea de un GAT parroquial o una parroquia eh, de alguna prefectura. ¿Por qué es importante realizar una cédula presupuestaria? Porque en ella se constituyen la base adecuada para la planificación financiera y administrativa. Gracias a ellas, las empresas pueden organizar de manera eficiente sus recursos, controlar el uso del dinero y reducir la incertidumbre al momento de ejecutar sus operaciones. Aquí tenemos los tipos de cédulas en el ámbito público. Realmente
Se lo desglosa como cédula presupuestaria de ingresos y cédula presupuestaria de gastos. En la cédula presupuestaria de ingresos se detalla la asignación inicial de presupuesto, que es el monto asignado originalmente al aprobar el presupuesto. Las reformas es el incremento o disminución aprobadas durante el periodo. El codificado, que es el resultado final tras sumar o restar las reformas, que su fórmula es codificado inicial más menos reformas. El devengado, que es el ingreso reconocido u oficialmente y que ya genera un derecho de cobro. Y el recaudado, que es el dinero que efectivamente ingresó a las cuentas de dicha institución. Como mencionaba antes, puede ser un GAT o una prefectura. Las cédulas presupuestarias de gastos suelen ser más extensas. En estas se controla la salida de los recursos y asegura que no se gaste más de lo presupuestario, que es algo muy importante. En la asignación inicial encontramos el monto asignado de cada partida inicial, el codificado, que es el presupuesto modificado para el gasto, eh, el comprometido, que es el valor reservado para un gasto o contrato específico que se va a realizar. En el devengado se ve la obligación de pago, reconocida tras recibir bienes o servicios. Y el pagado, pues, que es la cancelación o el desembolso efectivo del dinero a los proveedores. Realmente tienen una estructura muy similar, pero como mencionaba antes, en la cédula presupuestaria suele ser de gastos, suele ser un poco más extensa. Aquí se detallan mucho más datos, mucho más números y todos deben cuadrar. A diferencia del ámbito privado, que, bueno, también suele ser más extenso, a diferencia del público, que es como un poco más puntual. Acá hacemos muchas más cédulas presupuestarias. Acá, dependiendo de la actividad de la empresa, suponiendo que sea una empresa que se dedica a la producción, se va a realizar una cédula de presupuesto de ventas, una cédula de presupuesto de producción, la cédula de presupuesto de materia prima, de compras de materia prima, de la mano de obra, costos indirectos de fabricación, cédula de inventario final, cédula de costos de ventas, la cédula de gastos de administración, cédula de gastos de ventas, cédula de presupuesto efectivo, etcétera. También incluye lo que son los balances y los estados de resultados. Para diferenciarlas un poco en el sector público y en el sector privado, pues tenemos que en el sector público se utilizan para administrar los recursos del Estado. Estas deben cumplir leyes, reglamentos y normas gubernamentales. Buscan satisfacer las necesidades de la población en base a las políticas públicas. La ejecución de este presupuesto está sujeta a controles y auditorías que suele ser regulada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Estas también se estructuran con clasificadores presupuestarios oficiales. Aquí hago una nota muy importante y es que al momento de que realizamos dicho presupuesto o cédula presupuestaria, tenemos que tomar muy en cuenta que no podemos exceder el precio de nuestra cédula presupuestaria, porque en sí eso generaría un sobreprecio, lo que generalmente se le llama como peculado, que es un delito penado ante la ley y esto puede generar más o menos unos 10 o 13 años de cárcel. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. A diferencia del sector público, pues que se utilizan para administrar los recursos de una empresa. En este caso puede ser una empresa de producción. Se elaboran de acuerdo a las políticas de la empresa y las necesidades que tenga dicha empresa. Buscan siempre mejorar la rentabilidad, la eficiencia y el crecimiento del negocio. El control se lo realiza principalmente para mejorar la gestión financiera y cumplir objetivos empresariales.
Y bueno, pues se diseñan también con la actividad económica y el sistema contable de la empresa. Como les mencionaba antes, en el sector público, eh, los sobreprecios del peculado pueden ser penados ante la ley. Eso no quiere decir que en el sector público no exista algún inconveniente, solo que esto se maneja de manera mucho más privada. Eso lo maneja la empresa, a diferencia del sector público, que esto ya lo estará regulando el Estado. Ahora, ahora les estaré mostrando un poco de cómo se puede ver una estructura o un documento de la cédula presupuestaria de ingresos y de gastos en el ámbito público. Como podemos observar, aquí tenemos lo que es una cédula presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de la parroquia El Guayas del Cantón El Empalme. Esta es del periodo mes junio, desde el primero hasta el 30 de junio. Aquí podemos ver que se estructura aquí de la partida o nombre donde va a estar detallado nuestras cuentas. Por ejemplo, aquí dice aportes a las juntas parroquiales, transferencias y donaciones corrientes. Como mencionaba, aquí está la asignación inicial, la reforma, el codificado, el devengado y el recaudado. Como cuentas, pues tenemos otros registros, transferencias y donaciones, saldos disponibles y cuentas pendientes por cobrar. El total de ingresos nos da la cantidad de 495.751,72 centavos. Ahora, si nos vamos a una cédula presupuestaria de gastos, también de dicho mes, podemos observar que tienen una estructura similar. En esta podemos observar lo que es la partida o nombre, la asignación inicial, la reforma, el codificado y esa contiene lo que es el apartado de certificado. A diferencia de la cédula presupuestaria de ingresos, esta tiene un apartado más que es el de pagado. Contiene comprometido, devengado y pagado. Esta, como mencioné anteriormente, suele ser un poco más extensa, ya que aquí se van a detallar todos los gastos que se generaron durante dicha obra, puede ser, o durante este mes. Entonces, aquí tenemos un poco sobre lo que son los gastos en personal, otros gastos corrientes, transferencias y donaciones, gastos en personal para la inversión. También está lo que son los bienes y servicios para la inversión, obras públicas, transferencias de inversión al sector, pasivo circulante, entre otros. Bueno, si nos fijamos en el total de gastos, la cantidad es exactamente 495.751,72 centavos. Lo que quiere decir que esta cifra cuadra, que han realizado una manera adecuada del financiamiento que se les otorgó. Podemos concluir en que las cédulas presupuestarias forman parte fundamental en la gestión financiera de cualquier organización, ya sea pública o privada, ya que son una herramienta necesaria para permitirnos planificar de manera adecuada y detallada los ingresos, gastos, costos e inversiones de dicha entidad pública o una empresa privada. Su elaboración suele ser ordenada y facilita la coordinación entre las distintas áreas de la empresa o entidad pública. La mejor toma lo mejor es que nos sirve para tomar decisiones y sirve como una base para construir el presupuesto maestro, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos financieros y estratégicos. Eso sería todo. Muchas gracias.